Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? What suit? Sé que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral A moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. Más nada. Realmente lo que vimos anteriormente sobre el año 2021 es práctica común frente a las mismas agresiones y especulaciones de siempre. Una práctica que está fundada en los principios que rigen el ejercicio de la llamada diplomacia revolucionaria. En otros programas hemos presentado un dossier de la política exterior de China, de la política exterior de Rusia, de la política exterior de Venezuela, para comprender sus movimientos, sus antecedentes y sus proyecciones. Y con Cuba no haremos la excepción, como tampoco la hemos hecho con Irán. Como ABC de Cuba se abandera con los principios básicos del derecho internacional: el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad de los estados y los pueblos, el rechazo a la injerencia en los asuntos internos de otros estados, el derecho a la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo. Pero además Cuba suma el internacionalismo, el antiimperialismo y la unidad entre los países del llamado tercer mundo. Si bien toda política exterior busca defender el lugar de una nación, la cubana ha sido en extremo defensiva, pese a lo que cualquiera pueda decir de que es una política confrontativa. A esa isla le ha tocado defenderse con lo mucho o con lo poco que tiene encima, pero sobre todo por dentro. Ha tenido que despertar cada día contrarrestando la acción de los gobiernos de Estados Unidos para aislarla política y diplomáticamente, condenando y denunciando lo evidente e ilegal de lo que se impone como normalidad. Prácticas hegemonistas, prácticas injerencistas y discriminatorias en las relaciones internacionales y diversas manifestaciones de terrorismo de Estado contra otros estados. Cuba tiene que defenderse día tras día con parcial descanso los días, meses o años en los que los medios de comunicación ponen toda su atención en Venezuela, Nicaragua o cualquier país con gobierno progresista que atraviese un proceso electoral. Cuba hace lo que hace internacionalmente mientras lucha por la eliminación de un bloqueo y mientras contribuye activamente a la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe. Activamente, no solo se deja llevar. Y bueno, enmarcado en estos principios, el presidente Miguel Díaz-Canel despidió al presidente iraní y se dispuso a iniciar su gira por Europa. De esta gira resultó lo siguiente. Son tres cosas las que atemorizan al imperialismo. La primera, la justicia, la conciencia y los pueblos. El imperialismo tiene miedo de la justicia porque las luchas para cumplir esta misma van en favor del cumplimiento de la voluntad y los deseos de los pueblos y en contra de los deseos y objetivos del imperialismo. El temor a quien posee autoridad moral y además el conocimiento es el catalizador de cada patada. Pues es el desconocimiento, la ignorancia, sabida pero no reconocida, lo que los lleva una y otra vez a errar y vagar en círculos en una epopeya patética de dominación y de falso control de un mundo que con ignorarle sin dejar de tener la otra mira puesta donde les duele, tiene. Durante casi medio siglo y medio siglo exacto en el caso de Cuba, hicieron planes, lanzaron sentencias y amenazas, patalearon, hostigaron y financiaron proyectos de balcanización y desmoralización. Incurrieron en fórmulas universales sin tomar en cuenta las particularidades del enemigo. Y bien lo ha dicho el líder de la revolución iraní:
abro comillas, los idiotas se volvieron a equivocar. Una vez más desconocieron al pueblo de Irán, cierro comillas. Partiendo de allí, surge una fórmula que sí es aplicable y válida para varios países, por ejemplo, para Siria, para Cuba y para Venezuela. Es una misma historia compartida aún en la diversidad. Y nada más peligroso e insoportable para un opresor, sea arrogante como lo llama Irán o no, que los oprimidos se miren desde una óptica que no es la suya y que comiencen ni siquiera a atacarle, a ignorarle y a enseñarle cómo es que se pone el foco en las cosas verdaderamente importantes y trascendentales. Esas que con el pasar de los años, sin importar el autoengaño, pasan de retórica a realidad innegable e irrefutable. Espero hayan disfrutado este recorrido por los cimientos de la política exterior iraní y cubana. Quisimos destacarlas en su justa dimensión en tiempos en los que la mediática internacional no sabe qué hacer con tanta verdad, pero sobre todo con tanta determinación. Gracias por acompañarnos, recuerden dejarnos sus likes y sus comentarios. Nos vemos el próximo miércoles en una nueva lectura Entre Líneas. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.